Bueno, estamos con Jesús Herrera. Él es el director de Voto Católico. Voto Católico es una plataforma que promueve la participación del laicado católico en temas políticos desde el punto de vista católico, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno. Jesús, cuéntanos por qué estabas apoyando desde el voto católico el no en el referéndum. Bueno, En el plebiscito. En el plebiscito. La conferencia episcopal tomó una posición y fue que los católicos en conciencia decidiéramos cuál era nuestra opción frente al plebiscito, siendo conscientes de la gravedad moral de la decisión que se iba a tomar. Nosotros como voto católico hemos tratado de formar a los fieles laicos en las cuestiones políticas, sobre todo dar realce a la realidad moral que está implícita en la acción política. Ahora, frente a este referéndum, encontramos que había elementos, tanto elementos puntuales del acuerdo, como en la totalidad del acuerdo y en la forma como era presentado a los colombianos, que eran abiertamente inmorales. En primer lugar, el hecho de que se pretendiera forzar a los colombianos a decidir sobre una agenda política extensísima, más larga que la Constitución de Colombia, y toda esa decisión se resumiera a un sí o un no, que desde la propaganda oficial pretendía hacer que los colombianos tuvieran que decidir entre la paz y entre la guerra. Esto, en primer lugar, es falso, porque tal como deja la Corte Constitucional, no se está votando un acuerdo, no está votando el derecho a la paz, sino simplemente una opción, un camino, una forma concreta de buscar esa paz, con la que los colombianos pueden estar legítimamente en desacuerdo y no por eso estar apoyando la guerra. Y además de eso, dentro de los acuerdos existen muchísimos peligros para los colombianos. Está el tema de la expropiación masiva de tierras, está el tema de la aprobación de un tribunal con la capacidad para juzgar a civiles, militares, funcionarios, organizaciones, empresas, que según ese mismo cuerpo investigativo creado por el acuerdo, tenía la capacidad de juzgar a que de alguna forma ellos hubieran participado directa o indirectamente en la violencia en el país, en el conflicto armado. Y sobre esto teníamos un hecho que nos tenía alarmados fuertemente, y era un documento que habían publicado unos padres, al parecer jesuitas, y presentado por una universidad estadounidense, en la que se acusaba a la iglesia que por haberse opuesto al comunismo, por haber denunciado la ideología comunista, entonces ellos habían alimentado la iglesia en Colombia. Y ese documento fue presentado a la Comisión de la Verdad. Entonces eso ya nos da cuál va a ser el tono con el cual se van a llevar las investigaciones, y por qué, aunque no lo parezca en la lectura del acuerdo, realmente ese tribunal sí podía juzgar y estaba dispuesto a juzgar a cualquier colombiano. ¿Habría persecución a la Iglesia Católica? Específicamente, en línea con ese documento, la Iglesia sería juzgada por participación indirecta o directa en el conflicto, y además lo que estaba juzgando era su doctrina, que es el comunismo es contrario a la fe católica. Eso lo han dicho numerosos papas de forma reiterada en los años, y por eso es que querían juzgar a la iglesia. Es algo que la iglesia no puede ni arrepentirse ni pedir perdón, porque de alguna forma es parte de la fidelidad a Jesucristo. Pero no solo a la iglesia, sino también están persiguiendo hasta un partido político completo, a personas y empresas que apoyaron en su momento un paramilitarismo que era legal, ¿no? Porque acordémonos que que no necesariamente lo apoyaron. El problema ahorita es la definición del indirecto, y es decir que, por ejemplo, usted, sin saber que la persona con quien estaba haciendo negocios era paramilitar o estaba involucrado con el paramilitarismo, resulta que usted también podía ser red de apoyo, red de apoyo o simplemente participación indirecta en ese conflicto. El problema es que el acuerdo tiene una visión de conflicto armado que reivindica la lucha armada de las FARC, y eso las FARC lo dejaron claro en su documento de la 10ª conferencia, y que toma ese discurso según el cual si las FARC no pudieron participar en política fue porque había unos poderes que limitaban la participación, que oprimían a los ciudadanos, a los campesinos, y que por eso, por un lado, la lucha de las FARC estaba armada, la lucha armada de las FARC estaba justificada, y al mismo tiempo
los colombianos que participan de ese orden, no solo político, también social o cultural, como es el caso de la iglesia, serían en parte culpables de esa guerra ante ese tribunal. Ante ese tribunal. Y además de eso, pues tenemos que el acuerdo le permite a las FARC crear un partido político y además y no solo les permite participar en condiciones de igualdad con los colombianos, sino que además le da una financiación, unos medios de comunicación, le financia un centro de pensamiento para la promoción de su ideología marxista-leninista, con lo cual queda con un privilegio frente al resto de los colombianos que tienen que participar políticamente a través de los partidos establecidos sin ningún apoyo inicial. Crea una serie de comisiones, cuerpos para el Fondo de Tierra, para la Administración del Fondo de Tierras, el Tribunal de Paz, un comité de seguridad en el que participan el gobierno y las FARC para perseguir lo que ellos llaman paramilitarismo o actividades criminales que se opongan o que impidan la implementación de los acuerdos, y esto es muy grave porque entonces cualquier resistencia al acuerdo habría sido criminalizada. Una comisión de implementación y verificación que sería la autoridad interpretativa del acuerdo. Esto es muy grave porque como el acuerdo iba a volverse materia constitucional, entonces de alguna forma esta comisión en la que participaban el gobierno, las FARC y los gobiernos de Cuba, Venezuela y Noruega se convierte en la Corte Constitucional. Una segunda Corte Constitucional para esta segunda constitución que vendría a ser el acuerdo de paz. Y además de eso, el acuerdo de principio a fin incluía 114 veces, mencionaba un enfoque de género, que en unas partes lo hacían ver como simplemente el reconocimiento de que las mujeres han sido víctimas del conflicto, pero en otras se refería más a los derechos y a la promoción de los movimientos LGBTI, hablaba del tema de derechos sexuales y reproductivos, y hablaba de implementar las observaciones del Comité de la Ciudad. Entonces iba mucho más allá de solo la protección de la mujer o el aspecto diferenciado de la mujer, y esto justamente esa interpretación la dio Humberto de la Calle y la han dado miembros de la subcomisión de género, que serían ese comité de verificación e interpretación del acuerdo, según la cual la concepción de género no era una concepción de género tradicional ligada al sexo biológico, sino que iría más allá a la construcción cultural y que incluiría toda clase de expresiones e identidades. Todo esto, en nuestro análisis, encontramos que era inmoral aprobarlos y que por esa decisión del gobierno de forzar a los colombianos a un sí o un no total, definitivamente borraba todo lo bueno que pudiera tener el acuerdo. Bueno, definitivamente tú crees que el voto no tuvo mucho que ver con el cristianismo. El cristianismo en Colombia, el cristiano, llámese de la denominación que sea, promovió activamente el no, y el que ganó aquí fue el voto cristiano. Pues es que lo había, y con mucha razón, por estas cuestiones, por la persecución que se inició a la Iglesia Católica, por el tema de la ideología de género, del que acabamos de salir con el tema de la revisión de manuales de convivencia, que no es un tema cerrado, según como ha dicho el ministerio, y es que además, por más que lo negaran del gobierno y salgan una y otra vez en los medios a decir que no había ideología de género en los acuerdos, el gobierno ya no tiene credibilidad a ese respecto. Yo como voto católico recibo múltiples denuncias de padres de familia que después de que el presidente dijo que no iba a implementar la ideología de género, han seguido encontrando materiales, kits didácticos, contenidos que se le siguen repartiendo, sea por el lado de educación, sea por el lado del Ministerio de Salud. Entonces no hay credibilidad del gobierno a ese respecto. La gente fue a los acuerdos, vio que eso estaba así, o escuchó las declaraciones de los delegados de Humberto de la Calle, escuchó las declaraciones del apoyo que los movimientos homosexuales daban al gobierno, esperando obtener esos réditos políticos que les daban el proceso del acuerdo. Entonces no fue simplemente porque tuvieran miedo, porque les hubieran dicho esto o aquello, sino porque en realidad la gente vio
tanto en el acuerdo como en todas las declaraciones alrededor del acuerdo, que era un peligro real. Es decir, que el voto cristiano sí fue decisivo para ese triunfo del no. Es lo que se ha dicho en los medios, o sea, es una realidad que los medios han tenido. Pero los medios... A pesar de que han pretendido uribizar la oposición, no. Exacto. Y es decir, esto fue simplemente campaña de Uribe, e incluso decir que era Uribe el que estaba utilizando al pueblo para su objetivo político, cuando no se esperaba que ganara el no. No. Era apostarle a un caballo perdedor. Exactamente. Él sí iba a ganar, eso estaba muy claro y todos lo teníamos claro, pero por algún fenómeno que sucedió dentro de las iglesias cristianas, católicas, cristianas evangélicas, él no ganó, y ganó bien. Pero ahora están diciendo que Uribe incluso jugó un juego sucio para poder hacer que él no ganara, lo cual es absurdo. A mí me parece absurdo porque la verdad es que Uribe no fue el ganador acá. Bueno, y lo que refleja es que ellos todavía no han entendido qué fue lo que pasó. Tan sorprendidos estaban por el sí que al día de hoy ellos todavía han tratado de buscar toda clase de hipótesis y explicaciones alternas, incluso descabelladas, para tratar de quitarle la legitimidad al voto del no. Ellos todavía no quieren reconocer que el pueblo dijo no, que fue un voto consciente e informado. Correcto. Bueno, si el no fue un voto cristiano, y eso pues ya prácticamente lo tenemos muy claro, ¿qué opinas tú del cristianismo en la política hoy en día en Colombia? ¿Tú crees que es ético involucrar a la iglesia cristiana dentro de estos círculos políticos? Y estoy hablando no del clero, ni de los jerarcas, ni de los pastores, sino estoy hablando del laico, del cristiano común. Bueno, es que el cristiano común es un ciudadano, los fieles laicos son ciudadanos, y no es posible escindir la conciencia del fiel diciendo, bueno, en esto voy a ser cristiano, para esto soy católico, pero si soy funcionario público, si quiero votar o lo que sea, o si quiero participar simplemente en la vida de la ciudadanía, entonces ya no voy a ser cristiano, ya tengo que quitarme mis convicciones, mis creencias, y sobre todo que es una verdad. O sea, no se trata de una ideología, no es como los marxistas, que entonces ellos tienen su mentalidad y que curiosamente desde esa mentalidad ideológica sí se les permite la participación política y la fundación de partidos políticos y la conformación de una agenda política desde su ideología cristiana. En este caso se trata simplemente del reconocimiento de una verdad, que el hombre es creado por Dios y existe para amar, conocer y servir a Dios. Y ese es el fin del ser humano, y también debe ser el fin del ser humano en sociedad. Tú me hablabas ahorita de que, y estamos de acuerdo en eso y la Biblia lo dice, de que Dios está por encima de todas las esferas naturales y espirituales, ¿no? de todos los aspectos de la vida de las personas ciudadanas, tanto en su tema ciudadano como en su tema personal, como en su tema religioso, como en su tema familiar, como en todas las cosas. Dios está encima, y eso no excluye a la esfera política. En efecto, Cristo reconoce que la esfera política, que la esfera temporal y la espiritual son dos diferentes ámbitos de la vida humana y que tienen una autonomía relativa entre sí. Pero eso no quiere decir que puedan separarse totalmente, y sencillamente Jesús en el Evangelio declara que Él también tiene poder sobre los ejércitos de la esfera temporal. Cuando Él está frente a Pilato, Él le dice, tú no tendrías esta autoridad si no fuera porque te ha venido de arriba. Y San Pablo nos dice todas las autoridades constituidas tienen su autoridad de Dios, porque Dios es la fuente de toda autoridad, desde el presidente hasta el padre de familia respecto a sus hijos. Todas las autoridades legítimamente constituidas provienen de Dios. Y como dice Jesús en el Evangelio, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Él es dueño tanto del espíritu humano
como nuestra corporalidad, nuestra realidad temporal, nuestros espacios sociales, familiares, culturales, las comunidades, toda la realidad humana está también sometida a Dios, y los fieles laicos deben procurar construir una realidad temporal en la cual Cristo sea la cabeza, que tenga a Cristo por cabeza, instaurare omnia in Cristo, decía el Papa San Pío V, que es eso que nos dice San Pablo, que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y reconozcan a Cristo como su fin. Sí, eso es muy cierto. Hay una carta, creo que es la carta a los Efesios, sí, que dice que Jesucristo, él es la autoridad sobre todas las cosas, Él es cabeza sobre toda la creación y ha puesto cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y Él es la cabeza de todas las cosas creadas, sean huestes, sean principados, sean visibles e invisibles. Está en Colosenses. Bueno, el papel de los cristianos es muy importante aquí en este ámbito político. Una pregunta un poquito saliéndonos de este contexto. ¿Qué opinas de esta moción que hay ahorita para hacer que las iglesias cristianas y católicas paguen tributos al Estado? Bueno, eso tiene dos aspectos. Un aspecto, digamos, lo que pasa es que hay tanto una propuesta que ha surgido recientemente por parte de grupos laicistas que lo que buscan es una revancha frente al resultado del plebiscito, y que en realidad lo que están haciendo es pegarse en el en primer lugar porque es todo lo contrario a lo que se supone debía traer el plebiscito, que era la concordia y bueno, un consenso nacional. Ellos están todavía en una posición de polarización y de ataque, y que con una moción de esas lo que van a conseguir es ahuyentar el voto cristiano de nuevo ante un hipotético segundo acuerdo de paz. Pero por el otro lado es importante resaltar que el gobierno ya venía trabajando en esa hipótesis, y no sé si está ya incluida en el nuevo proyecto de reforma tributaria, pero se sabe que la comisión tributaria sí la discutió como una posibilidad, porque el gobierno ha estado gastando toda la plata que ha tenido y la que no, en este momento quiere recaudar fondos. Hay un hueco fiscal enorme, más no hay, ni pensemos siquiera en lo que hubiera aumentado el hueco fiscal con todo el gasto que implicaba la aprobación de ese plebiscito. Y entonces ahora quiere sacar dinero de donde sea, entonces va a subirle los impuestos con todos los hogares, va a subir el IVA del 19 al 16%, va a grabar el impuesto de renta del 1.500.000, y entonces otra fuente de recursos posible es grabar a las entidades sin ánimo de lucro, entre las cuales estarían las confesiones religiosas. Esta gente dice las iglesias, pero no son solo las iglesias, son todas las confesiones religiosas las que están exentas de impuestos para sus templos, incluidas sinagogas, mezquitas o los centros en que se reúnen las otras cosas. ¿Es ético eso? ¿Qué es lo que no tiene sentido en esa propuesta? Es percibir, o sea, está motivada por una visión de la iglesia como si fuera un comercio, una venta, o como si prestara un servicio por el cual se estuviera pagando, y eso no es cierto. Yo voy a la iglesia y voy gratis, el sacerdote no me va a cobrar por los sacramentos ni nada por el estilo. Lo que se da en la iglesia es a título de donación, es voluntario, cada quien da lo que puede. No es que se esté comprando algo, no es que se esté pagando un servicio. Entonces, por eso mismo no es algo que sea sujeto de impuestos. De lo contrario, hay que cobrar impuestos a todas las. ¿Lo mismo aplica para las iglesias cristianas o cómo es el tema de los diezmos y las ofrendas? Para todas las confesiones religiosas, porque lo que se supone es que en el país hay igualdad, o sea, que la ley trata igualmente a todas las religiones. Perfecto. Bueno, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la formación de un movimiento, una plataforma ciudadana que nos permita a los cristianos darle el impulso a los laicos o a los cristianos que vengan
con esa vocación, con ese don que Dios les ha dado para ponerlos en esos estamentos de poder. Bueno, Voto Católico Colombia nació en 2011 con el propósito de responder a esa realidad social, y es que somos la mayoría en este país y al mismo tiempo no tenemos ninguna capacidad de influir en las decisiones políticas. Eso en un régimen democrático no se entiende. ¿Qué es lo que ocurre? Que al revisar el sistema, cómo funciona la política, claro, hay unos partidos políticos constituidos a través de los cuales el ciudadano debe participar, y que en realidad son una restricción de esa participación política, porque condenan a uno a escoger siempre en una serie de posiciones que en su mayoría serán moralmente inaceptables. Entonces, Voto Católico fue fundado con el propósito de promover una participación política hacia opciones morales y acordes con la doctrina de la Iglesia. No somos un partido político, no somos un partido político, a pesar de que los medios a veces han dicho que Voto Católico Colombia era un partido político, pero nunca fue nuestro interés un partido político, porque no nos parecía necesario ni además convertirnos en partido político sin que hubiera una plataforma de información que realmente permitiera a los fieles formarse y conocer, bueno, qué es lo que dicen los partidos políticos, porque a veces ni siquiera se da ese aspecto. Y en segundo lugar, porque no había una voz de análisis de la realidad política que entendiera las decisiones a las cuales estamos enfrentados. Y por el otro lado, pues el lobby homosexual, el lobby del aborto no tienen caudal electoral en uno, y con todo y eso han sido capaces de transformar el derecho colombiano sin ser un partido político, o sea, sin recurrir a los canales tradicionales. Entonces, por eso no nos conformamos en un partido político en ese momento. Sí es necesario que los fieles nos convirtamos en una fuerza política activa. Ojalá no un partido político, porque un partido político tiene ciertas complicaciones, y es que puede capturar el voto cristiano católico hacia fines inmorales, como ocurre con la democracia cristiana en Chile o en Italia. Pero la idea sería que fueran muchos partidos y que los fieles tuvieran la posibilidad de escoger entre varias opciones, y que si hay un grupo que abandona sus principios, como ocurre con estas democracias cristianas, pues bueno, hay otras opciones que siguen siendo moralmente viables, y entre las cuales además se puede siempre optar por la mejor de todas, o la que esté más de acuerdo con mis opiniones, que tal vez vayan más allá de lo moral o de lo que afecte a la fe. Bueno, yo siempre he sostenido que el cristianismo es una relación con una persona que es Dios, Espíritu Santo, que es quien está aquí en la tierra en este momento. Sabemos que Jesús está en el cielo, Él ascendió, está a la diestra del Padre, como lo dice el Evangelio. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él es quien nos guía a toda la verdad. Y los cristianos tenemos una guía, y es el Espíritu, y si todos estamos guiados por el mismo Espíritu, pues todos tenemos que estar en unidad. Desde ese punto de vista, Jesús, ¿tú qué piensas de uno o varios movimientos cristianos, pero que aglutinen un solo pensamiento, que es el pensamiento en el Espíritu, que es una visión en el Espíritu? La Biblia habla muchas veces de que los cristianos debemos andar en unidad. ¿En qué unidad? En la unidad del Espíritu Santo. Sí, lo que ocurre es que dentro de una misma opción moral existen muchas posibles perspectivas o agendas políticas posibles. No todas tienen que ser, o sea, el estar de acuerdo en las cuestiones de fe y moral no implica necesariamente que en todas las cuestiones políticas haya que estar de acuerdo, y lo legítimo es que los varios movimientos representen también esa pluralidad de opciones políticas que estén dentro del campo de lo moral. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que ni siquiera eso lo hace. Ni siquiera, o sea, si miramos el espectro político que hay, no encuentra uno de dónde sacar siquiera una opción que sea moralmente válida. Yo digo, respecto de elecciones presidenciales en las cuales podíamos tener 7, 10 candidatos, y de todos los candidatos ni uno
que fuera representativo, no decir que cuando llegamos a representativo cristianamente hablando, de los valores que obliga la fe cristiana, la fe católica. Porque es decir, lo ideal sería que hubiera una unidad respecto de estos valores que permita dentro de su mismo seno esa pluralidad de opciones políticas. Me explico un tema, la cuestión económica. Hay cristianos que legítimamente creen que hay que buscar modos de redistribuir riqueza, otros que dicen que no, que hay que permitir la libertad de mercado, cosas por el estilo, que no son, digamos que hay opciones inmorales tanto en una opción socialista como en una opción liberal, pero si nos centramos en lo concreto de cómo de las opciones políticas, de la política económica de un país, puede haber una pluralidad de opciones, todas moralmente válidas desde el punto de vista de la fe. Entonces creo que debería haber un pacto básico de cuáles son los principios morales y de fe, y sobre eso construir una base de unidad que después ya permita el surgimiento de los diferentes movimientos políticos. Bueno, ese es un tema muy interesante y nos podríamos quedar toda la tarde hablando acá sobre eso. El tema, por ejemplo, económico, que es uno de los temas que se tocan en los acuerdos. Precisamente está hablando de una redistribución, una reforma agraria, reforma rural integral lo llama. Es una reforma agraria que básicamente piensa redistribuir la tierra, pero con un control estatal, ni siquiera estatal, porque pone unas entidades sobre las mismas entidades que ya están constituidas por el Estado colombiano. Entonces hay mucha tela que cortar, y la Biblia habla de todo. La Biblia habla de distribución del ingreso, la Biblia habla de libre mercado también. Entonces yo creo que no es difícil ponernos de acuerdo en esas cosas, si estamos todos, digamos, inspirados por esa maravillosa presencia que es el Espíritu Santo y que nos debe guiar a todos los cristianos, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si invitamos a otros líderes cristianos que también hayan coincidido con nosotros en este no, que yo sé que son muchos, para que también vengan, se unan? Vamos a poner unos datos de contacto para que se pongan en contacto tanto con Jesús como conmigo y podamos seguir hablando acerca de estos temas. Me parece muy interesante que podamos hacer una coalición cristiana, no un partido político, porque lamentablemente la palabra política se ha desprestigiado muchísimo, sino un partido de servidores, un partido, no, una plataforma que pueda llevar a esos ciudadanos cristianos a que estén en esas posiciones de poder y puedan ayudar a la gente que lo necesita, sin hacer un Estado gigante, sin socializar el tema, porque no se trata de hacer el Estado más grande, se trata simplemente de hacer que el Estado sea un canalizador de esos recursos para que los más pobres sean beneficiados. Eso no tiene nada de socialismo, ni nada de marxismo-leninismo, eso tiene simplemente de ser humanitario y ser justo. Entonces yo creo que, no sé si coincidas conmigo en ese punto, podemos invitar a los demás líderes cristianos. Bueno, yo creo que estamos en un momento coyuntural, porque por un lado, como decíamos, el voto del no representa, o sea, demuestra que hay una base que es cristiana, que es católica y que no va a permitir que se impongan agendas contrarias a los valores, y que tiene la posibilidad de ejercer, de convertirse en una fuerza política y llevar acciones políticas concretas. Y estamos en una coyuntura en la cual justamente los valores, la fe y la moral han sido perseguidos sistemáticamente y contrariados por parte del Estado. Entonces yo creo que es el momento, y tal vez pueda empezar con este plebiscito que fue rechazado por el pueblo, y comenzar a construir una base de unas propuestas concretas que sean comunes a estos valores y que representen la voz que
gobierno tiene que escuchar, Exacto. porque ese fue el problema. Ellos hicieron la vista gorda hacia los reclamos que venía viendo y pues se enfrentaron a uno que no se esperaban. Entonces yo creo que la invitación es esa. Partamos desde lo que hay ahora, aprovechemos esta coyuntura para reunirnos y construir una propuesta común que lleva al gobierno y que más adelante puede convertirse en un político de gran envergadura. Muy bien, entonces vamos a dejar unos datos acá en este video para que todos los que se consideren cristianos y se considere que tienen una responsabilidad con este país, pues se comuniquen con nosotros. Podemos hacer las veces de catalizador, queremos aglutinar, queremos juntar fuerzas, necesitamos hacerlo. Este es un momento muy importante y coyuntural para el país. Entonces, hagámoslo, llámenos o escríbanos a estos números y vamos a estar pendientes y vamos a hablar.